El día de hoy, chicos, vamos a trabajar tabla periódica. Vamos a trabajar tabla periódica desde su historia hasta las características que tiene la tabla periódica actual. Es muy necesario que usted preste atención porque la teoría nos va a permitir resolver los ejercicios de tabla periódica, ¿ya? Para indicarles que la tabla periódica es un instrumento en el cual voy a encontrar todos aquellos datos químicos y físicos de los elementos químicos. Pero este concepto ha evolucionado a través del tiempo, ya que debido a cómo ha ido transcurriendo el tiempo, se han ido sintetizando nuevos elementos químicos. La historia nos describe cierta teoría que debemos tener en cuenta. Hacia 1814, Berzelius hace una primera clasificación de los elementos químicos. ¿Qué considera él? Él los considera entre elementos electronegativos y electropositivos, o de mayor positividad y de menor positividad. Un concepto muy general, ¿ya? Pero que tuvo validez en su época. Hacia 1815, Wilhelm Proust hace una clasificación de los elementos en función o en base al átomo de hidrógeno. Conocimiento sigue avanzando y uno de los primeros modelos de tabla periódica que se aceptan en la actualidad es el propuesto por Dobereiner. Dobereiner propone ordenar a los elementos en grupos de 3. A esos grupos de 3 se los llama triadas. Sigue avanzando el conocimiento y hacia 1864 aparece Newlands. Y Newlands ordena los elementos en grupos de 7. Newlands dice, no, los elementos deben estar ordenados en grupos de 7 semejantes a las notas musicales. ¿Ya? Más tarde aparece la genialidad de Dmitri Mendeleev, convirtiéndose en el padre de la tabla periódica por los criterios químicos utilizados para el ordenamiento de los elementos. Fue Dmitri Mendeleev quien utilizó un criterio químico para poder clasificarlos. Más tarde, Moseley agrega ciertos contenidos químicos y estas propiedades químicas que van a permitir lo que hoy conocemos la tabla periódica actual. ¿Ya? Entonces, esto es una línea de tiempo en resumen. Pero mira, a ver. ¿Por qué es importante la tabla periódica que propone Dobereiner? Dobereiner decía, los elementos químicos van a tener ciertas funciones que van a estar, que se van a presentar cada 3 grupos de elementos. Esas ya será litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, azufre, selenio y telurio. Pero los criterios que proponía Dobereiner funcionaban para estas 3 triadas. Cuando tratábamos de buscar la clasificación de otros elementos en grupos de 3 ya no cumplía. Pero además de las características, Dobereiner decía, la masa atómica del elemento central resultaba del promedio aritmético de las masas de los átomos que están a los extremos. Eso decía. Estos 3 elementos tienen características similares, pero su masa resultaba del promedio aritmético de las masas de los elementos que se encontraban a los extremos. Pasado su tiempo y sintetizado otros elementos, dejó de tener importancia su teoría. Aparece John Newlands en 1864 y él propone ordenar a los elementos químicos en grupos de 7. De tal manera que el primer elemento del primer grupo y el octavo elemento del segundo grupo tenían propiedades similares. En este caso sería hidrógeno y flúor, litio y neón, berilio y magnesio, porque contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Entonces, uno respecto al otro. Igual, esta propuesta no gozó de gran aceptación, inclusive todavía fue ridiculizada, ¿ya? Porque solo consideraba el primero y el octavo. En cambio, Dobereiner todavía encontró una relación entre las masas atómicas. Fácilmente salió de vigencia. Aparece Chan-Tolstói con su teoría el tornillo telúrico de Chan-Tolstói. Igual, ¿no? Era un geógrafo francés que pone en evidencia cierta periodicidad entre los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? El tornillo telúrico ordena a los elementos en función a sus pesos atómicos. También esa teoría no tuvo mucha aceptación, tuvo muy corto tiempo. Aparece la genialidad de Dmitri Mendeleev, quien ordena los elementos en función a su masa atómica. Y ese orden en función de las masas atómicas se le denomina ley periódica antigua. ¿Ya? Ahora, Dmitri Mendeleev demostró que los elementos con propiedades químicas semejantes aparecían periódicamente en función a sus masas atómicas. ¿Ya? Él propone una tabla periódica corta en la cual describe 8 grupos. En algunos lugares de estos grupos faltaba un elemento y él no completa esos espacios. Él dice, de aquí a un tiempo se van a sintetizar nuevos elementos cuyas características van a coincidir en estos espacios. Por eso la teoría dice, Dmitri Mendeleev organizó la tabla periódica dejando espacios para aquellos elementos que se descubrirían en el futuro y encajaron perfectamente. La tabla periódica de Dmitri Mendeleev es esta. ¿Ya? Estos espacios dejados por él fueron cubiertos por elementos que coincidían en propiedades. Pero el error que cometió Dmitri Mendeleev fue en presentar a los elementos como uno solo. Todos estaban combinados. Nosotros acá no podíamos distinguir, por ejemplo, los elementos metálicos de los no metálicos, los gases nobles, no. Entonces, esa fue una de sus grandes ventajas. Aunque su ventaja fue agruparlos, luego predecir los que vendrían en el futuro, lo negativo fue que todos estaban juntos, no había orden. Pero seguía el avance de los conocimientos y apareció Henry Moseley, pero hacia el año 1900 ya. Y Henry Moseley plantea la ley periódica moderna. A diferencia de la ley periódica antigua, ¿qué decía la ley periódica moderna? Que las propiedades de los elementos están en función creciente a sus pesos atómicos, no a sus masas, como decía Mendeleev. Él dice a sus pesos atómicos o cargas nucleares. Entonces, la primera vez que se identificó al número atómico como una propiedad relevante fue en 1913, hecha por Henry Moseley. ¿Ya? Pasado el tiempo, ya gozaba de gran aceptación el aporte de Mendeleev, que consideraba la parte química de los elementos. Y Moseley había realizado un experimento con rayos X y gozaba de gran aceptación su clasificación teniendo en cuenta la composición física. Viene Werner y diseña la tabla periódica actual, la tabla que conocemos el día de hoy. Y esta tabla periódica se veía mucho más ordenada. En ella podíamos distinguir a los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. Por ejemplo, aquí encontrábamos los metales, los no metales y los gases nobles. Entonces, la tabla periódica o tabla periódica de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, sus propiedades y sus características. En la actualidad, hasta este momento, chicos, se conoce 119 elementos químicos. 119 elementos químicos.
Y estos elementos químicos, para ser reconocidos científicamente, tienen que ser garantizados por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta es una entidad científica. Cualquier conocimiento relacionado con la química debe ser certificado por la UPAC, especialmente las nomenclaturas, por ejemplo. Si la UPAC no lo identifica y no lo certifica como verdadero el conocimiento, este conocimiento no puede ser aceptado. De estos 119 que yo te digo, 94 son elementos que están en la naturaleza, se encuentran de manera natural. Pero los 25 elementos restantes son elementos que han sido sintetizados, que han sido creados en el laboratorio a partir de los elementos naturales. ¿Ya? Entonces, eso es la primera característica de la tabla periódica. 119. En el 2019, la tabla periódica cumplió 150 años. Y en ese mismo año, un químico asiático, Morita, propuso el elemento número 19, el último elemento de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué características presenta esta tabla periódica? Usted debe tenerlo en cuenta. Entonces, la primera característica es que los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico creciente. Elemento 1, elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así sucesivamente hasta acá. Acá se encuentra un elemento que continúa para acá. Todo este cuadrito, 7 por 2, debe ubicarse acá. De acuerdo al número atómico creciente, debe ubicarse acá. Todo este verdecito debe ubicarse acá. Pero, Miss, ¿por qué ha sido extraído de ahí? Ha sido extraído de ahí teniendo en cuenta otra de las características de la tabla periódica, que es la zona F. Pero no olvidemos, los elementos se encuentran ordenados de acuerdo a su número atómico creciente. ¿Ya? Seguimos. La tabla periódica presenta 4 bloques o 4 zonas según el último subnivel de su configuración electrónica. Hay una zona S, hay una zona P, hay una zona D y hay una zona F. En la zona P, que es la de color celeste, acá que tú los puedes ver, pertenecen o se encuentran todos aquellos elementos cuya configuración electrónica termina en S1 o en S2. Hacia esta zona amarilla o zona P pertenecen todos aquellos elementos cuya configuración electrónica termina en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Hacia esta parte naranja, que vienen a ser elementos o metales de transición, pertenecen todos aquellos elementos cuya configuración electrónica termina en D, de 1, de 2, de 3, hasta la de 10. Y la parte moradita incluye a todos aquellos elementos cuya configuración electrónica termina en F. Por eso se considera que la tabla periódica es una genialidad. Hay muchas cosas que coinciden. Por ejemplo, por configuración electrónica, tú sabes que en S hay 2 electrones y aquí en la tabla hay 2 columnas. En P hay 6 electrones y en la tabla hay 6 columnas. En D hay 10 electrones y aquí en el bloque D hay 10 columnas. En F hay 14 electrones y aquí también hay 14 columnas. ¿Ya? Entonces, los bloques o las zonas de la tabla periódica están en función al último nivel de su configuración electrónica. Siguiente característica. En la tabla periódica
se encuentra o presenta 18 grupos o columnas verticales, contando así, 1, 2, 3, 4, así. Verticales, hay 18. Ellos son grupos o familias, enumerados del 1 al 18. Son verticales, pero horizontalmente se llaman periodos. Y existen 7 periodos hasta el día de hoy. En el periodo 1 hay 2 elementos. En el periodo 2 hay 8. En el tercero también hay 8 y así va subiendo sucesivamente. ¿Ya? Entonces, hasta el momento la UPAC ha certificado que existe 7 periodos y 18 grupos. Otra característica, estos grupos pueden ser grupos A y grupos B. Los grupos A son los elementos conocidos como elementos representativos. Pertenecen a la primera y segunda fila o a de la, esto es desde la, todo el grupo P, ¿ya? Entonces, el grupo 1A es llamado metales alcalinos. El 2A es llamado metales alcalinos térreos. El 3, que es es llamado porios, térreos o boroides. Térreos o boroides. 4 carbonoides, 5 nitrogenoides, 6 calcógenos o oxígenos, 7 halógenos y 8 gases dobles. Gases nobles. Cada uno de ellos tiene un nombre propio. Y a cada uno de estos grupos se les llama familias. Entonces existen 8 familias que pertenecen al grupo A de la tabla periódica y 8 familias que pertenecen al grupo B. Y este grupo B también comienza 1B, 2B y así 3B, 4B hasta 8B. Ahora te voy a enseñar con otra tabla, pero quiero que recuerdes eso. Ahora, la tabla periódica también fácilmente me va a distinguir las propiedades químicas, que lo clasifica en metal, no metal y metaloide. Casi el 70% de los elementos en la tabla periódica son metales, chicos. Por ejemplo, acá, la zona S y toda la zona D incluye a los metales. ¿Qué características tienen los metales? Son elementos sólidos a temperatura ambiental. Solo el mercurio se encuentra en estado líquido. Son maleables, es decir, forman láminas y son dúctiles. Son buenos conductores de la electricidad. ¿Sabías tú que el mejor conductor de la electricidad es el oro? Luego le sigue la plata y luego le sigue el cobre. ¿Ya? Es en ese orden. Ahora, los no metales presentan características totalmente opuestas a los de los metales. En su mayoría pueden estar en estado gaseoso, aunque algunos también pueden estar en estado líquido, como el caso es del bromo. Esos elementos son malos conductores eléctricos. Se dice que tienen características opuestas a los metales. Por ejemplo, los metales tienen brillos característicos. El brillo característico del oro es, por ejemplo, color rojizo naranja. En el caso de la plata, del platino, son plateados, ¿ya? Tienen un brillo muy característico. En cambio, los no metales no. Los metaloides que están aquí formando esta escalerita son elementos que presentan características intermedias, presentan características intermedias entre los metales y no metales. Características intermedias entre metales y no metales. ¿Qué podemos decir? Que no tienen brillo, que no son buenos conductores de la electricidad. ¿Ya? Entonces, esas son las características fundamentales de mi tabla periódica. Cuando yo veo mi tabla periódica, también debo tener en cuenta lo siguiente.
Vemos, primero lo que resalta de manera vistosa y un poco más grande es el símbolo. No olvides que el símbolo del elemento utiliza letras, solo la primera con letra mayúscula y las siguientes con letras minúsculas. Puede tener 1 o 2 letras, aunque los últimos elementos químicos han tenido hasta 3 letras que grafican su símbolo. Hacia la parte superior, acá que te estoy mencionando, está el número de masa. En la tabla periódica, estos ya están redondeados. Si esta décima pasa de 5, yo puedo hablar aquí que el peso molecular de hierro es 56. Cuando esta décima pasa de 5, sumo 1 más, 56. Por eso cuando trabajamos, nosotros trabajamos con peso molecular de hierro 56. Hacia el otro extremo, vistoso, también está el número atómico. Cuando yo hablo de número atómico, también hablo del casillero que ubica el elemento en la tabla periódica. Puede ser que me dice, un elemento que ocupa el casillero 20. ¿Cuál es su número atómico? 20. Porque el casillero que ocupa es un número atómico. Cuidado en algunas preguntas. Luego, hacia el otro extremo está la energía de ionización, que son propiedades que cumplen algunos metales y que voy a tener en cuenta, o algunos elementos que voy a tener en cuenta en otros tipos de ejercicios químicos. Hacia la parte inferior está el nombre y debajo está la configuración electrónica. Es decir, la gráfica de niveles y subniveles. Desde luego, acá utiliza el método Kerner. Simplifica la configuración electrónica. Y acá están los estados de oxidación, que son los electrones que pueden formar otras sustancias. Es decir, de acuerdo al signo, pueden ganar o perder electrones. ¿Ya? Entonces, esta es la características que tiene la tabla periódica y que tú tienes que tener en mente. Te voy a compartir una tabla periódica interactiva en la cual usted va a poder identificar